Amado Señor, queremos darte gracias por esta tarde que podemos compartir juntos, Señor, para una vez más estar estudiando tu palabra, estar animándonos en la fe, Señor, fortaleciéndonos en la fe. Cuánta necesidad, Señor, que tenemos de ser alimentados en la fe, fortalecidos y en medio de tantas circunstancias adversas, en medio de tantas pruebas, el poder ser renovados, el poder ser fortalecidos a través de tu palabra, Señor, que es alimento, que es vida, que es medicina, no solo para nuestra alma, también para nuestro cuerpo, nos hace tan bien, Señor. Gracias, gracias te damos porque a través de tu palabra, Señor, podemos fortalecernos. Gracias te damos porque a través de tu palabra podemos encontrar esa vida abundante que hay en ti. Te bendecimos, Santo, ponemos en tus manos este tiempo que tenemos por delante y te pedimos que estés hablándonos, Señor. Estés hablándonos para que se haga más fuerte en nosotros esa medicina que sale de tu boca, Señor. Esta palabra que trae vida y vida abundante. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, Verónica. Bienvenida. Bendiciones, pastor. Bueno, muy bien. Vamos a ver palabras de fe, la clase de hoy. Un poquito relacionado con el video número 6 de Barry Bennett. La importancia que tienen las palabras y cómo tiene que estar unida nuestra palabra a nuestra creencia. La confesión es una parte fundamental de, de la fe, de la manifestación de la fe. Así como comenzamos en nuestra vida cristiana creyendo y confesando para aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, así también continúa en cada área de la fe. Necesitamos creer y necesitamos hablar lo mismo. Si nos ponemos a analizarlo, es una parte obvia, una parte lógica sería de la fe, ¿no? Porque se necesita, si verdaderamente creemos algo, estaremos hablando de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿no? Sin embargo, muchas veces nos damos cuenta que decimos creer en algo y metiéndonos en nuestro tema, decimos creer sobre sanidad, pero después nos encontramos hablando palabras opuestas, hablando palabras de enfermedad. Entonces vemos la necesidad de que nuestras palabras, que nuestro discurso esté unido a nuestra fe, a lo que estamos creyendo, que es una parte fundamental de la fe. Como primer punto, vamos a ver que Dios habla por fe. Bien, tal vez suena un poco raro el concepto, ¿no? ¿Cómo que Dios tiene fe? Sí, Dios tiene fe también. Dios tiene fe. Dios está hablando antes de ver las cosas y tiene fe en lo que está esperando que ocurra. ¿Bien? Eso es justamente fe. Así que cuando Dios habla, habla en fe, habla esperando y habla por fe. El propósito de su hablar es hacer algo con esa palabra. Dios crea las cosas por su palabra es sustancia espiritual a través de las cuales crea todas las cosas. Cuando habla Dios, hay poder saliendo de la boca de Dios. Hay sustancia espiritual saliendo de la boca de Dios. No solamente sonido. ¿Bien? Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Bien? Fue constituido el universo por su palabra. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué era lo que no se veía? Lo que estaba dentro de Dios, esa sustancia espiritual. Bien, cuando Él habló, comenzó a hacerse y comenzó a verse. Bien,
Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Una vez más vemos a través de su palabra que es hecha la creación. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios tiene un propósito para hablar, habla con ese propósito y sabe que se va a cumplir ese propósito cuando habla. Mi palabra que sale de mi boca tiene un propósito, ¿bien? Y va a ser prosperada para aquello en el que la envíe. Así que Dios utiliza las palabras de una manera muy diferente a la que las utilizamos los seres humanos normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que habla Dios, utiliza las palabras para crear, para cambiar algo o para transformarlo. ¿Bien? Siempre utiliza las palabras con eso en mente, con ese propósito. Cuando el ser humano, al no entender este principio que nos lo comparte Dios, ¿no? Y ahora vamos a meternos en que nosotros debemos hablar como Dios, ¿no? Debemos hablar por fe como lo hace Dios, pero terminamos siendo descriptores de circunstancias nada más por las palabras. Utilizamos las palabras solamente para describir lo que ya ocurrió. Así que las palabras, todo el potencial que tiene la palabra hablada, no lo estamos utilizando. Porque cuando la limitamos a describir lo que ya ocurrió, estamos matando todo el potencial que tiene la palabra creadora, ¿no? Que tiene la palabra transformadora, que es cambiar las cosas, que es regenerarlas, que es hacer nuevas otras cosas. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros nos limitamos a hablar de circunstancias, llegamos tarde. Cuando nosotros esperamos que ocurra algo y recién ahí hablamos y describimos lo que ocurrió, estamos llegando tarde. ¿Y qué diferencia hay con que hablemos o con que no hablemos? ¿Bien? Si esperamos que llueva, ¿no? Porque se necesita sequía y esperamos que llueva y una vez que llueve decimos, ah, qué bueno, llovió. ¿De qué sirve la palabra que hablamos? Si ya llovió, ya está. No, si la hubiésemos hablado, no lo hubiésemos hablado, es lo mismo, ya llovió. Ahora, diferente cuando hay sequía, decir en el nombre de Jesús que llueva, ¿no? Ahí la palabra la estamos mandando a hacer algo. ¿Bien? Ahora, si la limitamos solamente a describir las circunstancias, y ahora nuevamente llevémoslo a nuestro tema, sanidad, si solamente describimos lo que sentimos en nuestro cuerpo o lo que dicen los estudios médicos y limitamos la palabra a eso, siempre vamos a estar llegando tarde. La palabra no va a estar cambiando nada. Imaginemos Dios si utilizara la palabra de esa manera. Si ve el mundo hecho un desastre y tiene que estar hablando de acuerdo a las circunstancias que ve, no ocurriría nada. Pero Dios habla de acuerdo a su buena voluntad. Y por eso, dentro del mundo caído, hay cosas maravillosas, ¿no? Porque Dios no se limita a las circunstancias. Dios habla para cambiar esas circunstancias. Y nosotros debemos hablar de la misma manera. Necesitamos entender el poder de la palabra, el poder transformador de la palabra, antes de que ocurran las cosas, no ser descriptores de circunstancias. Y en este sentido, un poco es ser un profeta. ¿Bien? En cierto sentido, ¿no? No es que es estar profetizando en sí, pero sí, en cierto sentido sí. Es el estar hablando antes de que estén ocurriendo las cosas,
no porque se nos ocurre a nosotros, porque estamos hablando lo que dice la palabra de Dios que debe ocurrir. Ahí, en cierto sentido, estamos siendo profetas, porque estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. Bien. Lo que espera Dios para que ocurra en esa circunstancia. Bien. Para cambiar esas circunstancias. Así que nosotros debemos hablar por fe. Hay un pasaje, el de la higuera. Bueno, después le voy a buscar el pasaje, no sé si es el de la higuera o que la traducción, yo lo estuve analizando ese pasaje y, y la traducción correcta, sí, la higuera, pero la que cuenta Marcos, en Marcos capítulo 11, versículo 21, 22, 23 siguientes. ¿No? Dice Pedro, acercándose, le dice: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo, y en casi todas las traducciones, salvo una en inglés, ¿no? Dice: tened fe en Dios. Y continúa: porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bueno, ahí la palabra que se utiliza en griego podría traducirse como en o de tener fe, tengan la fe de Dios. ¿Bien? Da para como una mala, como para las dos traducciones, pero hay en algunos manuscritos griegos, ¿no? Tiene una terminación esa palabra que se debería traducir el de. ¿Por qué los transcriptores no traducían tener fe de Dios? Yo puedo suponer. ¿Por qué? Porque no les sonaba razonable, no les sonaba lógico decir, ¿cómo que tengamos la fe de Dios? ¿No? Deben decir, crean en Dios, ¿bien? Pero después, al analizar el cómo habla Dios, cómo utiliza las palabras Dios y cómo nos manda a hablar a nosotros, como Él habla, ¿bien? Tiene todo el sentido el que le haya dicho: tengan la fe de Dios, que Él habla y que espera que ocurran las cosas, que Él habla y espera que sea creado, que Él habla y espera que lo que dijo sea. ¿Bien? Así que tengan la fe de Dios, porque les digo que si dijeren al monte, quítate y échate en el mar, y no dudaren en su corazón, sino creyeren, como hace Dios, ¿no? Por eso tengan la fe de Dios, ¿no? Lo que digan les será hecho. Necesitamos utilizar las palabras como Dios las utiliza. Utilizar las palabras con propósito, no hablar por hablar solamente. Nosotros debemos hablar por fe. El enemigo, entendiendo esta verdad, la profundidad del poder que tienen las palabras, ¿no? Nos incita a que hablemos muerte, a que hablemos derrota. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos.
si nos ponemos a analizar el vocabulario, y en todos los idiomas existe, eh, aún para decir cosas buenas utilizamos palabras malas. Para desearle a alguien buena aventura, suerte, ahora se pone de moda en decirle merde, ¿no? Excremento en francés. Así para todo. A usar palabras negativas aun cuando lo que queremos expresar son cosas buenas. Es una locura eso. Bueno, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, porque entiende cuál es el poder de las palabras, entiende cuál es el poder de la bendición y entiende cuál es el poder de la maldición. Veíamos una película hace tiempo del sur de Estados Unidos. Esperen un segundito. Hace un tiempo veíamos unas películas del sur de Estados Unidos que era la época aproximadamente 1920, 1930, cuando comenzaban a mezclarse la gente de color con los blancos, ¿no? Era una película verídica de el primer entrenador que comienza a poner gente blanca en un equipo de básquet negro. Y bueno, todos los problemas que cuenta la película, todos los problemas, las luchas, cuando iban a otros clubes, las luchas que tenían, los ataques. ¿Bien? Y en la interna también se separaban los tres blancos, era como que no se juntaban con los negros hasta que empiezan a romper y empiezan a salir juntos y aprender vocabulario de unos y de otros, ¿no? Y me quedó una de las cosas que decían los negros era infernal. Y cuando le decían, mira ese carro, es infernal, y los blancos decían, pero infernal es una palabra negativa, es mala. No, no, infernal es bueno, infernal es correcto. ¿No? Justamente lo opuesto. ¿Bien? Pero infernal era algo tremendo. ¿Bien? Bueno, acá vemos cómo se dio vuelta el tema de las palabras, ¿no? Y cómo aun cuando queremos decir algo positivo terminamos maldiciendo. ¿Bien? Necesitamos analizar nuestras palabras y entender cuál es el poder que tiene la bendición y que también la maldición tiene poder. ¿Bien? Mateo 12, 34 y siguientes. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. ¿Bien? Una palabra ociosa, argos, es la palabra en griego, significa una palabra improductiva, una palabra inactiva, estéril. Nosotros a veces lo limitamos, y es una interpretación muy sencilla, ¿no? A palabras vulgares, ¿no? De toda palabra ociosa, no digas malas palabras, palabras vulgares. No, no está hablando de eso. ¿Bien? Está hablando de palabras sin fe. ¿Bien? Va mucho más de eso. Una palabra ociosa es una palabra improductiva, una palabra estéril. Es el hablar por hablar. Efesios 4:29
nos exhorta Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que con eso está explicando qué sería lo corrompido, ¿no? Lo opuesto a la palabra que es buena, que es necesaria para la edificación. Una palabra que no edifica es una palabra corrompida. Una palabra que no edifica es una palabra ociosa. Es el hablar por hablar. Corrompido, dañado, perverso, torcido, palabras torcidas, palabras perversas, ¿no? Dios utiliza y nos creó con palabras opuestas a esto, sanas, con palabras rectas, con palabras justas. Debemos hablar las mismas palabras que habla Dios. Proverbios 10:19. En las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El estar analizando lo que hablamos. Hay muchísimas frases populares que tenemos que salen como si fuesen automáticas. Ahora hay muchas cuentas de WhatsApp que son empresariales y cuando envías un mensaje, ¡pac!, te devuelven rápido el mensaje. Bueno, nosotros tenemos palabras que son así. Escuchamos algo y rápido sale una respuesta como preprogramada que tenemos, ¿no? Y mayormente es para hacer ruido nada más. Es para romper el silencio y que no aporta nada. ¿Bien? El tema del determinismo está también bien metido en esto, ¿no? Y tenemos muchas frases deterministas, ¿no? Como, y bueno, Dios lo quiso así, y bueno, él tiene su obra, y bueno, y son frases que escuchamos, que repetimos y que no son bíblicas, y que cuando hablamos de ciertos temas se quieren disparar esas palabras. Bueno, necesitamos refrenar nuestra lengua, ¿no? Buscar otro tipo de palabras para decir ante esas circunstancias, ¿no?, que estén de acuerdo a la palabra de Dios, que sean de edificación, palabras necesarias para la edificación, no el estar llenando solamente el espacio de ruido. Por eso el salmista decía, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, porque necesitamos hablar palabras de fe, necesitamos hablar como Dios habla, necesitamos utilizar la palabra para cambiar las cosas, para transformar las cosas. La idea que dimos el martes pasado de contenedores, eso debemos estar analizándolo tiempo, meditándolo, orándolo, metiéndonos en nuestra cabeza que las palabras son contenedores. Las palabras pueden sonar en español, en alemán, en inglés, en francés, en lo que sea, o en lenguaje de señas, ¿no? Y una palabra en tantos diferentes idiomas puede significar una misma idea, una misma cosa. Por lo tanto, las palabras pueden variar, ¿no? Sonidos, tonos, pero la palabra está cargando algo, es un contenedor que está llevando algo. ¿Bien? Necesitamos entender eso. Necesitamos entender que todo lo que nosotros estamos emitiendo está aportando algo, está cargando algo que va a llegar hasta el receptor y se va a abrir eso. ¿Bien? De esa manera, siendo conscientes de eso, tomando conciencia de que lo que nosotros enviamos son paquetes de cosas, ¿no?, podemos tener más recaudo
en no estar cargándolos de cosas malas, entendiendo el poder que tiene esto. Las palabras son contenedores y nosotros las debemos cargar de salvación, de sanidad, de vida. Jesucristo, como sumo sacerdote de la fe que profesamos. Hebreos 3:1 dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Jesús es el sumo sacerdote de la fe que profesamos, dice el autor de los Hebreos. O sea, Jesús ministra. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Ministraba de parte del pueblo lo que le enviaba el pueblo. El pueblo hacía sacrificio y el sumo sacerdote ministraba en la presencia de Dios según lo que lo enviaba el pueblo. El sumo sacerdote era el representante del pueblo. ¿Bien? Bueno, acá tenemos a Jesús ministrando directamente al Padre, ¿no? Pero representándonos a nosotros. Pero Él es el sumo sacerdote de la fe que nosotros profesamos. ¿Bien? Así que la pregunta es, ¿qué profesamos? ¿Bien? ¿Qué estamos esperando que Él ministre? ¿Qué estamos diciendo para que Él ministre? Porque Jesús ministra con lo que nosotros profesamos. Él es el sumo sacerdote de la fe que profesamos. Unida a esta idea, sin hablar del sumo sacerdocio, le iba a estar diciendo a los apóstoles en Mateo 16, a ti te daré, y acá se lo dice a Pedro, pero 2 capítulos más adelante se lo dice a todos los discípulos, a ti te daré las llaves del reino y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Con qué se ata y con qué se desata en la tierra? Con las palabras. Uno desata el reino a través de las palabras predicando el reino. Desata la sanidad a través de las palabras, hablando palabras de sanidad. Y en los cielos ministra el sumo sacerdote de nuestra profesión. Por supuesto que va a ministrar lo que está de acuerdo a su voluntad, pero ya definimos que sanidad es voluntad del Señor. Entonces, Él puede ministrar solamente cuando nosotros hablamos en concordancia con lo que Él habla, con lo que nos mandó a hablar, con lo que nos mandó a esperar. Si nosotros hablamos lo opuesto, Él no puede ministrar nada. Él ministra cuando nosotros hablamos de acuerdo a su voluntad, hablamos las palabras de fe. ¿Bien? Entonces ahí ocurre que lo que hacemos en la tierra ocurre en el cielo. A veces este pasaje como mal interpretado, no puede ser que la tierra esté gobernando al cielo, ¿bien? Que la tierra le esté mandando al cielo. No, no es que la tierra le está mandando al cielo. Es que Jesús nos dijo qué quería que nosotros hagamos. Pero si nosotros no lo hacemos en lo natural, ¿bien? Él no puede estar haciéndolo en lo espiritual. Entonces va a ocurrir en los cielos cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y lo hacemos acá en la tierra. Así que acá cuando hablamos salvación, Él puede traer salvación, que es su voluntad. Pero lo decidió así, nos dejó como intermediarios de su voluntad. Nos dejó como intermediarios. Por ejemplo, la salvación a través de la locura de la predicación. Nos dejó como intermediarios. Así que no hay salvación si nosotros no hablamos salvación. Y sanidad también nos dejó como intermediarios. Para que nosotros estemos ministrando sanidad, estemos creyendo sanidad, estemos hablando sanidad. ¿Bien? Hablar palabras de vida, hablar palabras de salud, echar fuera la enfermedad, atar la enfermedad,
desatar la salud, desatar la vida. Y no es que la tierra manda al cielo, no, nos estamos poniendo en sintonía justamente con el cielo. Porque conociendo cuál es la voluntad del cielo, nosotros acá estamos haciendo lo mismo en la tierra. Entonces hacemos un canal para que el cielo pueda hacer su voluntad donde nosotros estamos, ¿no? Es por eso. La palabra confesión también se traduce profesión. El sumo sacerdote de la fe que profesamos, ¿no? O de nuestra confesión, es la palabra homologeo. ¿Qué significa homologeo? Viene de homo, de igual, y logos, palabra. Confesar es decir lo mismo. El sumo sacerdote de la fe que profesamos, de la fe que homologeo. Hablamos una misma cosa, hablamos lo mismo que habló él. Por eso acá entendemos bien la idea de todo lo que antes en la tierra será atado en el cielo. No es que la tierra está mandando al cielo, no, nosotros estamos hablando lo que habló él, lo que quiere que hablemos. Estamos hablando una misma cosa con Dios, nos estamos poniendo de acuerdo con Dios. ¿Bien? Si somos inteligentes, nunca vamos a contradecir a Dios, porque nunca se sale ganando contradiciendo a Dios. La vida, la salud, la vida abundante, los ríos de agua viva vienen por el hablar igual a la palabra de Dios. Tener una misma confesión, la misma confesión que tiene el Señor. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra confesión. Hablemos la misma palabra, una misma palabra. ¿Bien? Hablemos de la manera que Él habla. Retengamos nuestra confesión. ¿Bien? Unido a la idea del gran sumo sacerdote que está ministrando, el sumo sacerdote de la profesión, ¿bien?, que hacemos nosotros, el sumo sacerdote de la fe que profesamos, decía Hebreos 3, y acá en Hebreos 4 dice, por tanto, teniendo tan sumo sacerdote, retengamos esta profesión. Él estará ministrando allá según nuestra profesión. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, y acá de nuevo la palabra, homologeo, la profesión de nuestra esperanza, porque es fiel quien lo prometió. ¿Bien? Nuestra confesión debe estar firme, debe estar unida con nuestra creencia, debe estar unida con la palabra de Dios, ¿no? Cuando lo vemos en la palabra de Dios y lo creemos en el corazón, tenemos que comenzar a confesarlo de esa manera y mantenernos firmes, sin fluctuar. Eso aplica para la salvación y aplica para cualquier cosa que requiera fe. Para cualquier cosa. Tal vez alguien le dice, no, esto aplica solamente a la salvación. No, aplica a cualquier cosa que requiere fe. ¿Bien? Porque la fe es la seguridad de lo que estoy esperando. Bueno, en medio de esa espera está el mantenerse firme sin fluctuar en la confesión, la profesión de nuestra esperanza. Porque si yo hablo una cosa el día que me propuse alcanzar eso por fe y al otro día hablo otra cosa, ocurre lo que dice Santiago, que soy como una ola, ¿no?, llevada de aquí para allá. Y la consecuencia de eso es, no piense quien tal haga que va a recibir alguna cosa de parte del Señor. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque una confesión opuesta está manifestando falta de fe, justamente.
La confesión tiene que estar íntimamente unida a la palabra de Dios y a la creencia que tenemos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Fiel es el que prometió. Así que con confianza mantengámosla firme, porque es fiel el que prometió. No nos va a dejar pagando. Podemos confiar. Bien. Primera de Timoteo 6, 12 y 13. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, la confesión, homologeo, delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a las cosas, a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, ¿no? Hace énfasis 2 veces en esta confesión, en esta profesión. ¿Bien? Y la primera exhortación que le da, antes de hacer énfasis en lo profesar, pelea la buena batalla de la fe. ¿Bien? Esto es una lucha que tenemos. Más que con el enemigo, la lucha, lo digo y lo repito seguido, más que con el enemigo, la lucha es la lucha de la fe, la batalla de la fe, es con nosotros. Porque el enemigo no es un gran adversario cuando nosotros entendemos quién es el que está con nosotros. El enemigo no es grande. Mayor es el que está en nosotros. Más son los que están con nosotros que los que están con el adversario. Nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestes. Él está bajo nuestros pies, ¿no? Y cuando nos vemos en el lugar de la fe, entendemos que el enemigo no es adversario. Bien. El problema es creer eso. Por eso la batalla es la batalla de la fe. Y parte fundamental de la batalla de la fe es el hablarlo, el creerlo y el hablarlo. Y esto debemos crear un hábito de confesión. Bien, no solamente estar esperando un momento de adversidad para empezar a confesar algo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Que vaya en contra de esa adversidad. No, que se tiene que hacer un hábito en nosotros. El hacer profesiones de fe diarias y dentro del día varias veces en el día, ¿no? de hablar de que somos hijos, de que somos bendecidos con toda bendición de espiritual, de que estamos sentados con Cristo en los lugares celestes, de que Él es nuestro sanador, de que Él se llevó todas mis enfermedades y dolencias. Tenemos que profesar nuestra fe. No cuando viene la circunstancia ahí, bueno, voy a estar confesándolo. No, hablarlo todos los días. ¿No? Estar plantados en la fe todos los días. Es interesante que podamos hacernos bien bíblicamente, ¿no? No ideas que se nos ocurran, ideas locas que tengamos nosotros en la cabeza. Bueno, voy a hacer una confesión positiva. No pasa por hacer una confesión positiva. Pasa por hablar lo que dice la palabra de Dios. Pasa por hablar una misma cosa con la palabra. Así que bien interesante es hacernos una confesión de fe que podamos estar aprendiéndola y podamos estar repitiéndola todos los días, con sus versículos, ¿no? Basados en esos versículos, pero hablándola en primera persona, ¿no? Yo estoy bendecido con toda bendición espiritual. Yo estoy sentado en Cristo, en los lugares celestiales. Jehová es mi sanador. ¿Bien? Caerán a un lado 1000, 10.000 a mi diestra, mas a mí no me tocarán. Entonces, nos armamos una confesión de fe que sea alimento para nosotros, bien bíblica, bien plantada en la palabra de Dios, que nos fortalezca, que nos nutra espiritualmente, ¿no? Y ahí estamos preparados, alimentándonos de eso, siempre confesando una misma cosa con el Señor, ya preparados cuando
para cuando pueda venir la circunstancia adversa. Profesar lo opuesto de Dios acarrea maldición. Miren lo que ocurrió con estos dos reyes. En Daniel 4, 30 y 31 dice Nabucodonosor: habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Se estaba dando toda la gloria a él. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Bien? Por eso digo, no es confesar cualquier cosa, ¿no? Es confesar una misma cosa con la palabra de Dios. Recordemos que homologeo es la misma palabra, hablar la misma palabra que habla de Dios, ¿no? Entonces Nabucodonosor habló algo opuesto y ese reino le fue quitado. Hechos, capítulo 12, versículo 21 y 23, le pasa una cosa bien similar a Herodes. Dice: el día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Lo consideraban como un dios. Él los estaba sermoneando y lo consideraron como un dios, y él dejaba que le dieran esa alabanza. Voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Así que cuando uno habla lo que no es, termina mal. El confesar lo opuesto a la palabra de Dios nunca nos va a llevar victoriosos. Estos se estaban queriendo llevar la gloria de Dios. Tal vez es lo peor que se puede hacer, ¿no? Y bueno, la manifestación o las consecuencias que tuvieron fueron trágicas y rápidas. Pero nosotros, cuando hablamos algo opuesto, aunque no sea tan grave, ¿no? Cuando hablamos para enfermedad, cuando hablamos para depresión, cuando hablamos lo opuesto, tampoco vamos a salir ganadores con eso. Sepamos que Dios no puede ministrar con esas palabras. Cristo no es el sumo sacerdote de las palabras de depresión que hablamos, de las palabras de enfermedad que hablamos. Él no puede ministrar con eso. Él tiene que ministrar con fe, puede ministrar exclusivamente con fe, porque la fe le abre el paso para que pueda estar obrando en nosotros. Él quiere que se cumpla en nosotros su buena voluntad, pero es a través de la fe sola y exclusivamente que va a ocurrir. Necesita ese canal que es el creer para que ocurra. Ahora veamos quién es la fuente de esto que hace hablar lo opuesto, que utilizó el mismo modus operandum en el principio de la creación. En Isaías capítulo 14, desde el versículo 13, habla sobre Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados
del abismo. ¿Bien? Así que el que en el principio dijo, subiré al cielo y me sentaré donde se sienta Dios, después está motivando a hablar lo opuesto a la palabra de Dios a toda esta gente. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La misma consecuencia que sufrió él. Entonces esto nos tiene que llamar la atención al tener cuidado con nuestras palabras, ¿no? De no estar hablando lo opuesto. Por supuesto, estando en Cristo, no es que queremos hacerlo de manera consciente el estar hablando en contra de Dios. Pero hay veces que terminamos hablando lo que no es la palabra de Dios. Y eso debemos estar analizándolo para no hablar esas palabras improductivas, para no hablar esas palabras estériles, sino darnos cuenta del el lugar que ocupan las palabras y empezar a seleccionar nuestras palabras y hablar solamente las palabras que sean para la necesaria edificación, como dice Pablo a los Efesios. Sean de edificación esas palabras. Nunca saldremos en victoria confesando algo contra Dios y contra su palabra. Necesitamos hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora que estamos aprendiendo sobre sanidad y estamos analizando la fe con respecto a esto también, ya conocemos cuál es la voluntad de Dios con respecto a la enfermedad, con respecto a la sanidad. Dios no quiere enfermedad, Dios no envía enfermedad. La enfermedad es al cuerpo lo que el pecado es al alma. No podemos hablar palabras de enfermedad, no podemos decir, uy, fulano estaba enfermo, bueno, Dios por algo lo permite. Una de las frases rápidas que tenemos, ¿no? Y bueno, por algo lo permite. No, no podemos, porque tenemos que hablar de la misma manera que habla Dios. Necesitamos decir, vamos a llevarle la palabra, vamos a orar por él, esta enfermedad que sea para la gloria de Dios, no que sea para la gloria de la enfermedad, para que se manifieste la gloria de Dios en la sanidad, porque la enfermedad no trae ninguna gloria, sino para que se manifieste en la sanidad la gloria de Dios. Necesitamos renovar nuestro vocabulario de acuerdo a la palabra de Dios, hablar lo mismo que Él habla, hacer las mismas confesiones. Si pensamos si Jesús diría esas frases que nosotros decimos y no lo vemos a Él diciéndolas. Está fulano enfermo y está cada vez va de mal en peor y bueno, mi padre tendrá un propósito con la enfermedad esa. No la vemos en boca de Jesús. Una frase así, bueno, si no está en boca de Jesús, tampoco la tendríamos que decir nosotros, porque tenemos que hablar una misma cosa con Él, porque se supone que Él es nuestro ejemplo, que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Entonces necesitamos confesar lo que habla Dios. Por eso necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Por eso la palabra, Pablo nos exhortaba, no seamos insensatos en cuál es la voluntad de Dios. El afrón ese, que se traduce también como tontos. No seamos tontos en cuál es la voluntad de Dios, sino que conozcamos, que nos preocupemos por eso, que seamos llenos del conocimiento de Dios. Y una vez que somos llenos del conocimiento de Dios, de cuál es su voluntad, debemos unir nuestro hablar a esto. ¿Bien? Recordemos, no somos descriptores de circunstancias. Siempre que vamos a hablar,
necesitamos pensar si lo que vamos a decir, lo vamos a decir para, para llenar un vacío solamente, para hacer ruido, o si pretendemos que nuestras palabras transformen algo. Y eso debería ser el motivo que nos lleva a hablar. Mis palabras tienen que transformar. Vengo a traer sobre esta circunstancia la voluntad de Dios a través de las palabras. Mi palabra tiene que transformar la situación. Tiene que traer paz, tiene que traer gozo, tiene que traer salvación, tiene que traer sanidad, tiene que traer esperanza, tiene que traer vida. Para eso tengo que hablar. Ese tiene que ser el propósito. Entonces, en la circunstancia adversa, mientras todos estén diciendo las frases comunes que se dice en ciertas circunstancias, no, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con Dios y decir, tengo que hablar tus palabras, Señor. Porque es la única manera de que vos puedas estar ministrando a través de esto. Porque sin fe no podés estar ministrando nada. Y Él es el sumo sacerdote de la fe que nosotros profesamos. Necesitamos ser uno con su palabra y hablar su palabra. Muy bien. Hacemos un break de 10 minutitos y volvemos a las 9:10. Son las 9, a las 9:10 volvemos. Bueno, muy bien. Hasta luego.